Buenas noches con todos. Bueno, muchas gracias a LEC4 Formación Legal y especialmente a Guillermo por la invitación a participar en esta semana del arbitraje en el marco del COVID. Bueno, sé que Guillermo ha tenido unos problemas técnicos, eh, pero bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, y esperando que todos también estén con salud eh, y a pesar de estas circunstancias tan difíciles. Eh, Básicamente el tema que vamos a abordar en la sesión de hoy es arbitrajes de inversión y estándares de protección de inversiones extranjeras. Yo soy Vanessa Rivas Plata. Actualmente trabajo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, y durante muchos años he sido negociadora principal de acuerdos internacionales de inversión. Eh, Actualmente cubro el portafolio centrado en la región de Norteamérica y Europa. Eh, y básicamente la sesión de hoy se va a centrar en los acuerdos internacionales de inversión, cómo estos acuerdos internacionales de inversión, comúnmente denominados BITs, incluyen un mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado que brinda acceso directo a los inversionistas extranjeros para presentar reclamos por violaciones de estándares de protección a sus inversiones en foros de arbitraje internacional. Uno de los arbitrajes de los foros más comúnmente utilizados por estos inversionistas extranjeros es el foro CIADI, que es el Centro de Arreglo de Solución de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Eh, Pasando a la primera página de la presentación, por favor, eh, yo quería un poco centrar la discusión del día de hoy en la interacción que hay en estas cláusulas de protección de inversión extranjera y los potenciales arbitrajes, potenciales reclamos que estos inversionistas extranjeros podrían presentar contra estados por la vulneración de estos estándares. Eh, Creo que es importante mencionar que en el actual contexto en el cual se vive una pandemia a nivel global que ha causado una crisis sanitaria y con ello una crisis económica a nivel global, todos los estados, bueno, se encuentran adoptando una serie de medidas vinculadas a contener y mitigar los efectos que tiene esta emergencia sanitaria. En este contexto, muchos estados adoptarán medidas que potencialmente puedan implicar algún impacto negativo a las inversiones extranjeras. Eh, y es por ello que esta semana del arbitraje cobra mayor relevancia porque es importante analizar un poco el marco legal existente en el Perú eh, respecto a estos estándares que brindamos a inversiones extranjeras y cuáles son la potencialidad que tendrían estos estándares de ser llevados a un arbitraje, dadas las medidas que se han venido adoptando. Entonces, un poco para ir hacia los antecedentes de estos acuerdos internacionales de inversión, creo que valdría la pena recordar que estos acuerdos internacionales de inversión tienen sus antecedentes en la década de los años 90 en el Perú. En los años 90 el Perú pasa por una serie de reformas económicas que se ven reflejadas en la dación de un marco constitucional, un marco legislativo y normativo, justamente vinculado a esta necesidad de atraer y promover inversión extranjera en el Perú. Y quería empezar un poco con el contexto histórico, porque estos acuerdos internacionales de inversión son herramientas de política utilizadas por distintos estados, no solo el Perú, justamente para atraer esta inversión extranjera, dar garantías a los inversionistas extranjeros de que su inversión va a ser protegida frente a riesgos políticos. Eh,
y acá quería enfatizar que estos acuerdos blindan de alguna manera a inversionistas extranjeros y a sus inversiones frente a riesgos políticos y no comerciales. Riesgos políticos vinculados a medidas que podría adoptar el Estado y que podrían generar un impacto negativo en la inversión. Eh, Hay una interacción muy continua entre estos acuerdos internacionales de inversión que el Perú empieza a negociar en la década de los 90, buscando promover y atraer inversión extranjera, y el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en los diversos foros arbitrales. Y es importante resaltar cómo los acuerdos que firmó el Perú en la década de los 90 ha evolucionado y ha conllevado una serie de reformas normativas que el día de hoy se reflejan en acuerdos internacionales de inversión muy distintos a los que negociaba el Perú en la década de los 90. El día de hoy el Perú ha llevado a cabo una agenda muy intensa de negociaciones en materia de acuerdos internacionales de inversión. Estos acuerdos internacionales de inversión de la década de los 90 tenían 5, 6, 7 páginas. El día de hoy, estos capítulos de inversión que se incluyen en tratados de libre comercio, bueno, incluyen 50 páginas. Y creo que es importante un poco ubicarnos en el contexto histórico de cómo se da esta evolución de los tratados en materia de inversión y cómo llegamos al día de hoy con tratados que son extensos, pero son extensos justamente por esta evolución que se ha dado en el arbitraje en foros internacionales. Y un poco para entrar en temas específicos vinculados a estos acuerdos internacionales de inversión. Y cuando me refiero a acuerdos internacionales de inversión, me voy a referir a dos instrumentos legales que son los acuerdos bilaterales de inversión, o BITS por sus siglas en inglés, comúnmente se llaman los BITS de antigua generación, y los capítulos de inversión que se incluyen en los tratados de libre comercio que el día de hoy suscribe el Perú. Estos acuerdos internacionales de inversión incluyen una serie de disposiciones que brindan garantías de trato al inversionista extranjero y a su inversión, garantías de trato para no ser discriminados, por ejemplo, frente a inversión doméstica, garantías de protección a esta inversión, por ejemplo, las garantías de expropiación. Es una disposición sustantiva que se incluye en todos los acuerdos internacionales de inversión y que garantiza que los estados, si bien tienen el derecho soberano a expropiar una inversión extranjera, se obligan a pagar una compensación como consecuencia de esta expropiación. Entonces, hay una serie de disposiciones en materia de garantías de trato a la inversión extranjera, a los inversionistas extranjeros y de protección a estas inversiones. Pero definitivamente estas disposiciones han evolucionado en cuanto a su formulación, en cuanto a su redacción, y el día de hoy vamos a hacer una revisión un poco de estas distintas formulaciones para que ustedes puedan ver cómo esta evolución, a través de esta evolución, se llega al día de hoy con un modelo de acuerdo internacional de inversión que lo que busca es reflejar un balance entre la protección a la inversión extranjera, por un lado, y las garantías para que los estados tengan el espacio para poder regular y proteger objetivos de política pública. Y por eso empezaba la sesión de hoy diciéndoles que este tema es particularmente importante el día de hoy, porque justamente nos enfrentamos a una situación extraordinaria, una situación de emergencia, en la que los estados van a tener que hacer uso de una serie de medidas de política para proteger la salud pública. Y en este intento de regular para proteger la salud pública,
es muy probable que algunos inversionistas consideren que existen algunos impactos negativos resultado de esa regulación. Em, Yendo a la cláusula paraguas, que es un tema que yo les quería proponer a ustedes para abordar el día de hoy, un poco el tema de arbitraje de inversión y estándares de protección de inversiones es un tema bastante amplio y creo que no alcanzaría el tiempo para cubrir las distintas disposiciones sustantivas que abordan estos acuerdos de inversión, pero me quería centrar sobre un par de temas respecto a los cuales creo que existe mucha discusión y sobre todo cobran relevancia el día de hoy por su ámbito de aplicación. ¿Qué es la cláusula paraguas? Y un poco remontándonos a estos acuerdos que les mencionaba de la década de los 90, estos acuerdos que firma el Perú con el objeto de promover y atraer inversión extranjera, basado en esta reforma económica, en esta visión pro-inversionista, pro-inversión extranjera como motor del crecimiento del Perú. Estos acuerdos de antigua generación, así les vamos a denominar estos acuerdos de los 90, incluían comúnmente esta cláusula paraguas, que digamos que es el nombre que se le da porque cubre una serie de compromisos que asume el Estado frente a inversionistas extranjeros, no solo en estos tratados, en estos acuerdos internacionales de inversión, sino compromisos que se encuentran plasmados en una serie de instrumentos legales. Instrumentos legales como pueden ser contratos de concesión que firma el Estado a través de sus distintas entidades, distintos ministerios, como también podría ser cualquier compromiso asumido de manera unilateral a través de una ley o de una regulación. La disposición de la cláusula paraguas requiere que el Estado anfitrión, el Estado receptor de la inversión extranjera, observe, cumpla cualquier obligación o compromiso que haya sido asumido con respecto a inversiones en su territorio por inversionistas de la otra parte. Y ahí les ponía un ejemplo en la presentación, por ejemplo, un contrato de concesión suscrito por el Estado peruano para la construcción, mantenimiento y operación de una carretera constituye definitivamente un compromiso o un instrumento legal que incluye una serie de obligaciones de compromisos por parte del Estado peruano. A través de esta cláusula paraguas, los estados lo que hacen es ofrecer protección a inversionistas, más allá de reglas y estándares de tratamiento explícitamente indicados en el tratado. Fíjense ustedes que estas cláusulas paraguas brindaban, bueno, en realidad el día de hoy muchos de estos acuerdos siguen vigentes, una cobertura de protección a la inversión extranjera bastante amplia, porque a través de estas disposiciones de cláusula paraguas, el Estado se comprometía a cumplir no solo las disposiciones incluidas en ese tratado internacional, que conlleva responsabilidad internacional del Estado, sino a cumplir una serie de compromisos incluidos en instrumentos más allá del tratado internacional, instrumentos como contratos, leyes, regulaciones o en algunos casos cualquier promesa que haya hecho el Estado al inversionista. Que creo que es importante que quede claro que este enfoque es un enfoque bastante ambicioso de protección al inversionista extranjero. Y se refleja un contexto histórico, un contexto político bastante determinado que buscaba básicamente atraer inversión extranjera para, bueno, promover el crecimiento del país a través de esta inversión. Si vamos a la siguiente página, por favor. Bueno, acá un poco enumerar el tipo de compromisos que podrían ser cubiertos por esa cláusula paraguas, ¿no? Esta cláusula que lo cubre todo, todos los compromisos del Estado. Se incluyen una serie de compromisos vinculantes, como también no vinculantes, lo que en el derecho anglosajón se denomina como soft law,
que son más bien disposiciones de mejores esfuerzos, no compromisos duros de parte de los estados, sino compromisos que un objetivo específico sea cumplido. Y bueno, definitivamente todos estos compromisos pueden ser sometidos a un mecanismo que es el mecanismo de solución de disputas, de acuerdo al tratado y de acuerdo, y no necesariamente de acuerdo a los contratos. Más adelante vamos a ver cómo esta disposición de la cláusula paraguas constituye una excepción a la regla de derecho internacional que determina que diferencia que existe entre las partes contratantes debe ser resuelta a través del mecanismo que ambas partes hayan consentido en el contrato. En la cláusula paraguas lo que hace es, a través de un tratado, darle acceso al inversionista que pueda presentar frente a un foro de arbitraje internacional un reclamo vinculado a la vulneración de un compromiso incluido en un instrumento legal independiente, separado, que podría ser un contrato. Si podemos pasar a la siguiente página, por favor. Bueno, acá básicamente en esta lámina se proyecta cómo esta cláusula paraguas tiene una fuerza vinculante que obliga al Estado a cumplir todas las obligaciones asumidas con respecto a inversiones. Es bastante amplio porque es cualquier compromiso que haya sido asumido por el Estado, independientemente del instrumento legal en el cual se haya asumido esta obligación. Se amplía el ámbito del tratado porque no solo se establece un ámbito de protección vinculado a las disposiciones explícitamente incluidas en ese tratado, sino que se otorga protección a los inversionistas más allá de las disposiciones incluidas en ese tratado. Obviamente esto tiene un enfoque bastante pro-inversionista porque se brinda mayor certeza a los inversionistas. Si yo soy un inversionista extranjero, estoy interesado en invertir en un determinado país, definitivamente busco mitigar una serie de riesgos políticos asociados a esta inversión extranjera. Y parte importante del análisis que hacen estos inversionistas extranjeros con sus asesores legales es revisar todos estos acuerdos de protección de inversiones para determinar cuál es el ámbito de protección que tienen en caso decidan invertir en un determinado país. Y muchas veces existe, obviamente, predilección por aquellos países que tienen acuerdos con esta cobertura amplia para la protección de inversiones. Entonces, como veremos más adelante, a diferencia o en contraposición a la regla general de derecho internacional que establece que las diferencias que surjan en la aplicación de un contrato se resuelven bajo el mecanismo de solución de controversias determinado en dicho contrato, esta cláusula paraguas amplía el ámbito estableciendo la posibilidad de acceder a un foro de arbitraje internacional previsto en un tratado internacional para resolver diferencias contractuales incluidas en un contrato, en un instrumento legal distinto. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí les he querido proyectar párrafos de BIDs, de acuerdos bilaterales de inversión antiguos, de antigua generación, para que vean la redacción y la formulación de estos compromisos y puedan verificar lo amplio que son respecto a la protección que brindan a las inversiones extranjeras. Ese es el acuerdo bilateral de inversiones, el BID, entre Filipinas y Reino Unido, suscrito en 1980, que dice: cada parte contratante deberá observar cualquier obligación que surja de un compromiso particular que haya asumido con respecto a una inversión específica
de nacionales o compañías de otra parte contratante. Acá, las palabras claves para determinar el ámbito de protección que se está brindando a la inversión extranjera es las palabras cualquier obligación. Dice, cada parte deberá observar, bueno, cumplir cualquier obligación que surja de un compromiso particular. Que haya asumido la parte contratante. La parte contratante puede ser cualquiera de los dos estados que suscribe este acuerdo respecto a la inversión. Ahí pueden ver lo amplia que es la formulación de esta cláusula paraguas. Otro ejemplo es el acuerdo bilateral de inversión entre Argentina y Estados Unidos, suscrito en el año 1991. Dice, cada parte deberá observar cualquier obligación que haya suscrito con respecto a inversiones. Obviamente esta disposición es amplísima porque dice, el Estado tiene que observar cualquier obligación suscrita respecto a inversiones. No se determina si esta obligación tiene que haber sido incluida o no en un documento escrito, si esta obligación tiene que ser una obligación simétrica en la cual haya consentimiento de ambas partes, que se generen derechos y obligaciones, o si bastaría simplemente una declaración unilateral de un Estado diciendo, bueno, me obligo a garantizar tal o cual cosa a la inversión extranjera. Entonces, de nuevo, este acuerdo bilateral de inversión del 91, cláusula bastante amplia, suscrita entre Argentina y Estados Unidos. Otro ejemplo de los años 90, el acuerdo bilateral de inversión Pakistán-Suiza, que dice, cualquiera de las partes deberá garantizar constantemente el cumplimiento de los compromisos que haya asumido con respecto a inversiones de inversionistas de otra parte contratante. De nuevo, acá las palabras claves son garantizar constantemente cumplimiento de compromisos. No hay calificativos, no hay mayor lineamiento de dónde se deben encontrar esos compromisos, el carácter, la naturaleza de estos compromisos asumidos por el Estado. La siguiente lámina, por favor. Bueno, hay otros compromisos u otros tipos de cláusulas, ¿no? En los cuales hay compromisos un poco más de soft law, de mejores esfuerzos, en lo cual no se establece un compromiso vinculante de cumplir obligaciones del Estado, pero la obligación se encuentra más bien sujeta a lo que diga la ley local, la ley doméstica. Sin embargo, refleja un mensaje de que el Estado está dispuesto a respetar las obligaciones que haya asumido a favor de inversionistas extranjeros. Y un ejemplo de este enfoque, que es un enfoque menos duro, menos de resultados, como podría ser las cláusulas que revisamos en la lámina anterior, es el ejemplo de la aproximación que adoptaron Australia y Polonia en el año 1991. Acá sí leemos, dice, una parte contratante, uno de los estados que negocia este contrato, suscribe este tratado, sujeto a sus leyes, debe hacer todo en su poder para asegurar que un compromiso escrito, otorgado por una autoridad competente a favor del nacional de otra parte, con respecto a una inversión, sea respetado. Entonces, acá pueden ver claramente las diferencias de formulación. Mientras en la lámina anterior las disposiciones reflejaban más bien obligaciones y compromisos de estricto cumplimiento, acá el lenguaje dice que el Estado deberá hacer todo en su poder, es decir, el incumplimiento por parte del Estado en función a esta obligación, a esta disposición, se daría si un inversionista llega a probar que un Estado no tuvo la debida diligencia, no hizo todo lo que estaba en su poder para poder garantizar, ¿no? Este tratamiento de la inversión extranjera. Entonces, allí, y eso es un poco bastante ya específico, entrando a detalles, ahí hay un tema muy interesante de carga de la prueba.
En fusión a la formulación y al estándar específico de estas disposiciones, los inversionistas tienen distintos umbrales o cargas de prueba para determinar y para alegar cuándo es que un Estado ha cumplido con sus obligaciones internacionales en el marco de estos tratados. Si seguimos más a la siguiente lámina, por favor. Bueno, los estados en algunas cláusulas, un poco ya avanzados los 90 y tomando en consideración que muchos de estos estados eran llevados a arbitraje internacional por inversionistas frente a estos compromisos tan amplios, los estados empiezan un poco a reaccionar ante esta jurisprudencia de los foros arbitrales y empiezan a acotar estas cláusulas amplísimas, empiezan a establecer mayores lineamientos de cómo un tribunal arbitral o bajo qué condiciones un tribunal arbitral podría laudar en favor de un inversionista extranjero que alega la violación de una cláusula paraguas. Y si podemos ir al documento del capítulo de inversión del TLC Perú Estados Unidos, quería mostrarles, por ejemplo, una aproximación distinta. Rodrigo, no sé si podemos ir al texto, al artículo 1028, para que podamos, gracias, para que podamos revisar la aproximación que tomó el Perú en la negociación del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fíjense que en los años 90, bueno, ahí se caracteriza la negociación de estas cláusulas por cláusulas bastante amplias, un ámbito de aplicación bastante que tiene una cobertura amplia en favor del inversionista. Y fíjense que en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Estados Unidos obviamente tiene interés, cuando negocia este tipo de acuerdos, tiene intereses bastante ofensivos. Es un país que exporta capitales, sobre todo en regiones como la región de Latinoamérica. Y en toda negociación, obviamente, hay una serie de intereses ofensivos y defensivos. El interés ofensivo de Estados Unidos en esta negociación, bueno, era tener una cobertura amplia para la protección de inversiones extranjeras. Y en este artículo o en este capítulo se incluye una aproximación que no es equivalente a la cláusula paraguas, pero que brinda a los inversionistas extranjeros un acceso directo a arbitraje, a foros de arbitraje internacionales previstos en el tratado por vulneraciones de cierto tipo de acuerdos. Entonces, para que puedan ver y contrastar las diferencias entre esa aproximación de los acuerdos de antigua generación que tenían una cobertura amplísima, les quería mostrar el texto que se logró negociar con Estados Unidos, que es un ámbito de aplicación muchísimo más acotado, si bien obedeciendo un poco a esta dinámica de reflejar un poco un balance entre los intereses ofensivos de Estados Unidos y por otra parte los intereses defensivos de Perú. Esta cláusula no es una cláusula paraguas, porque a diferencia de la cláusula paraguas, que lo que hace es brindar una cobertura que protege a las inversiones por el no cumplimiento de compromisos, obligaciones previstos en cualquier instrumento legal, lo que implica que la violación, por ejemplo, de un contrato a través de esta cláusula paraguas se eleva a una violación de tratado y por ende implica una responsabilidad internacional del Estado. Y creo que es bastante importante que luego de esta sesión un poco les quede claro esta diferencia, ¿no?, que existe entre esta aproximación de una cláusula paraguas incluida en un tratado internacional, que al incluir la obligación de que el Estado respete todos sus compromisos
asumido frente a un inversionista extranjero, lo que está haciendo es elevar todos esos compromisos que puedan haber sido pactados en contratos, incluidos en leyes, en declaraciones unilaterales, en ley doméstica, las está elevando al nivel de obligación internacional. Y toda obligación internacional, al ser incumplida, implica una responsabilidad internacional del Estado. Entonces, la consecuencia o el efecto legal de la vulneración de un compromiso bajo ley doméstica, en el caso de existir una cláusula paraguas, implica la vulneración de una norma de derecho internacional y, por ende, responsabilidad internacional del Estado. Entonces, en el acuerdo Perú-Estados Unidos, en el Tratado de Libre Comercio, no se adopta ese esquema amplio de protección, sino se adopta un esquema más bien acotado. Se establece una definición que la pueden estar viendo proyectada, que es acuerdo de inversión, dice. Significa un acuerdo escrito entre una autoridad nacional de una parte y una inversión cubierta o un inversionista de otra parte, en virtud del cual la inversión cubierta o el inversionista se basa para establecer o adquirir una inversión cubierta. Respecto a, y acá se lista, no sé si pueden ver bien el texto, respecto a, permítanme, inversiones, bueno, son 3 supuestos, ¿no? Contratos de concesión, respecto a recursos naturales que una autoridad nacional controla, como para su explotación, extracción, refinamiento, transporte, distribución o venta. El segundo supuesto es en el caso que se brinde al inversionista un compromiso para proveer servicios al público en representación de la parte, en representación de uno de los estados, tales como generación de distribución de energía, tratamiento de distribución de agua, telecomunicaciones. Y el tercer tipo de contratos que está cubierto como un acuerdo de inversión es los contratos para realizar proyectos de infraestructura, construcción de vías, puentes, canales, presas, oleoductos o gasoductos que no sean de uso y beneficio exclusivo predominante del gobierno. Entonces, en buena cuenta, lo que se incluye en este capítulo de inversión bajo la definición de acuerdo de inversión es un acuerdo que tiene que ser por escrito, fíjense, suscrito entre una autoridad nacional. Hay un pie de página que no sé si lo pueden ver, pero ahí establece quiénes son autoridades nacionales y solamente se incluye como autoridad nacional al gobierno central, a las entidades del gobierno central, de una parte y una inversión cubierta, ¿no? Y se establece qué tipos de contratos pueden ser considerados acuerdos de inversión. Y básicamente son contratos respecto a recursos naturales, uno, respecto a provisión de servicios públicos, el segundo, y el tercero es contratos sobre proyectos de infraestructura. Entonces, fíjense cómo se acota muchísimo el ámbito de protección, porque este acuerdo de inversión lo que brinda es la cobertura para que un inversionista extranjero que haya suscrito con una autoridad nacional, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, un contrato para la operación de una línea de transmisión eléctrica, muy bien podría estar este supuesto incluido, capturado, bajo lo que es provisión de servicios al público, ¿no? Entonces, la vulneración de un compromiso específico de este contrato de concesión para transmisión de energía eléctrica está capturado bajo la definición de acuerdo de inversión y la vulneración de compromisos pactados por el Estado a favor del inversionista en este acuerdo de inversión permiten que este inversionista pueda acceder al mecanismo de solución de controversias previsto en este acuerdo. Pero eso no implica que
que esta vulneración de este compromiso, de esta obligación contractual prevista en este contrato de transmisión de energía eléctrica, se constituya como una vulneración de derecho internacional. Es una vulneración de un acuerdo, es una vulneración de un contrato, pero que puede ser reclamado en el foro establecido, en el foro para resolver diferencias establecido en el tratado. Entonces, el resultado, fíjense, es distinto. En la cláusula paraguas, la violación de un contrato podría ser elevado al nivel de violación de derecho internacional y generar responsabilidad internacional del Estado. En el caso que bajo este Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, haya una alegación de que no se ha cumplido cierta obligación pactada en los 3 tipos de contratos establecidos en este acuerdo, le da al inversionista la opción de sí ir a reclamar esta violación de contrato en el foro pactado en el tratado, pero no deriva esto en, si el tribunal arbitral llega a determinar que ha habido una violación efectiva, esto no llega a derivar en una violación de derecho internacional. Sigue siendo una violación de contrato, una violación de ley doméstica, que ha sido resuelto en un foro de arbitraje internacional y no se deriva una obligación o una responsabilidad internacional del Estado. Quería un poco presentarles estos enfoques, estos 2 tipos de aproximaciones, porque refleja un poco lo que les comentaba, esta evolución de negociación de los tratados, como de una protección, una cobertura bastante amplia, se migra a un enfoque en el cual se establece solamente, 3 tipos de contrato que podrían dar lugar a una acción, a un reclamo de inversionistas frente a un foro de arbitraje internacional. Cabe precisar que este enfoque no es incluido en todos los tratados de libre comercio, que incluyen capítulos de inversión, suele ser una excepción al enfoque de negociación de tratados por parte del Perú. Creo que solamente el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y el acuerdo transpacífico, que involucraba a 12 naciones del Asia-Pacífico, incluyeron este tipo de cláusulas. Pero bueno, básicamente un poco porque reflejan ahí el modelo pues, de negociación de Estados Unidos, ciertos intereses ofensivos, pero que han sido contrabalanceados también con esta óptica defensiva de acotar qué tipo de contratos se encuentran cubiertos, cuáles son las características de estos compromisos, si se dan cuenta el compromiso tiene que ser por escrito. Entonces hay una serie de acotaciones, lineamientos, un poco a la luz de esta evolución que se va dando en la negociación de acuerdos internacionales de inversión. Un poco también refleja formulaciones que han sido incluidas ya más adelante. Es el acuerdo bilateral de inversión entre Bielorrusia y República de Corea. Acá de nuevo se puede evidenciar cómo las cláusulas son también amplias. La de República Checa-Singapur también dice cada parte contratante deberá observar compromisos adicionales a aquellos especificados en este acuerdo. Acá lo dice explícitamente que son adicionales a los compromisos que se asuman en el tratado. Que hayan sido asumidos con respecto a inversiones de inversionistas de la otra parte contratante. La siguiente lámina, por favor. Acá también, básicamente se sigue refiriendo a otras cláusulas adicionales. Es un poco ya reiterativo. Podemos ir a la siguiente lámina. Bien. Obviamente esta es una decisión que pasa por una decisión de policy, de política de los estados que quieran incluir estas cláusulas amplias de protección e inversiones.
No necesariamente un Estado quiere proteger inversión extranjera, porque obviamente si se protege la inversión extranjera, mayor inversión extranjera va a tener interés en ser establecida en nuestros países, ¿no? Es en realidad, más aún en un contexto como el actual, en el cual hay una crisis global. Yo creería que una vez ya que se supere esta situación un poco de emergencia, va a venir toda una etapa de recuperación económica o una necesidad urgente de los estados de recuperar eh, sus economías, robustecer sus economías, utilizando distintas herramientas de política. Y definitivamente la red de tratados internacionales, de tratados de libre comercio, es una herramienta bastante útil justamente para superar esta crisis económica, teniendo la oportunidad de, en el tema de intercambio de bienes y servicios, bueno, brindar estos bienes y servicios a distintos mercados en condiciones favorables, con preferencias arancelarias, y en el marco de inversión, como país receptor más bien de inversión extranjera, bueno, vamos a competir justamente por atraer esta inversión extranjera, atraer mayores capitales y de esta manera dinamizar la economía. Entonces, obviamente, el ámbito de cobertura que se dé a esta protección de inversión extranjera va a depender mucho de la opción de política que tenga un Estado. ¿Cuánto quiero proteger la inversión extranjera? ¿Hasta qué medida? Y obviamente en ese análisis hay una serie de variables que tomar en consideración. Mientras más amplia sea la cobertura de esta inversión extranjera, también de alguna manera hay una mayor exposición a reclamos en foros de arbitraje internacional. Entonces, un poco esta opción de política debería reflejar una serie de variables que se centren, por un lado, en cuál es mi objetivo al negociar estos tratados de protección e inversión extranjera, y por el otro lado, cuáles son las medidas que como Estado adopto para que, si bien quiero cumplir un objetivo de atraer mayor inversión extranjera, ese objetivo no sea de alguna manera mellado por posible multiplicación de reclamos en sede de arbitraje internacional. Entonces, allí en esta lámina pueden ver cómo hay distintas opciones de política. Como ya hemos visto, la formulación, la redacción de las cláusulas varía muchísimo. Y hay un interés de los estados de minimizar el riesgo de exposición a responsabilidad internacional. Y esta necesidad de minimizar el riesgo de exposición a responsabilidad internacional se evidencia con toda esta evolución en la redacción, en la formulación de estas cláusulas. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí hay unas opciones de cómo justamente en esa línea de la necesidad de minimizar este riesgo de exposición a responsabilidad internacional, los estados lo que hacen es señalar que si bien se obligan a respetar compromisos en acuerdos más allá del tratado, ¿no? Compromisos asumidos en otros instrumentos legales que van más allá del tratado, los estados establecen que si, por ejemplo, surge una diferencia contractual, esa diferencia contractual debe ser atendida o resuelta en el mecanismo de solución de diferencias prevista en ese instrumento legal separado. Y ejemplos de esta formulación se encuentran, por ejemplo, en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre la Unión Económica Bélgica, Luxemburgo y México. Es un acuerdo del año ya 98, ya cercano al 2000. Un poco, sí, para que se vayan dando cuenta cómo las redacciones se van ajustando un poco en función de la reacción frente a amplios reclamos que presentan inversionistas.
Entonces, este acuerdo, el del 98, dice, cada parte contratante deberá observar cualquiera de las obligaciones que haya asumido por escrito. Acá se establece, si se dan cuenta, un calificativo de una condición del compromiso. No es cualquier compromiso, es un compromiso que haya sido dado por escrito. Con respecto a inversiones en su territorio por inversionistas de la otra parte contratante. Las disputas, y este es el párrafo o la oración clave, las disputas surgidas de dichas obligaciones deberán ser resueltas bajo los términos del acuerdo específico. Básicamente esto lo que hace es establecer una exclusión de foro y decir, yo me comprometo como Estado a cumplir obligaciones asumidas frente al inversionista extranjero, pero si surge una disputa, yo este reclamo vinculado a esta obligación se resuelve bajo los términos del acuerdo específico. No se resuelve bajo la cláusula de solución de controversias que prevé el contrato, bajo la cláusula de arbitraje prevista en el tratado, perdón. Si no se resuelve en la cláusula de arbitraje prevista en el acuerdo específico, puede ser el contrato, un convenio específico. Entonces, básicamente, esa es una cláusula de exclusión de foro. Otro ejemplo es este acuerdo del 2011 entre Perú y Japón, que también dice, cuando el acuerdo escrito, referido en el párrafo 3 del artículo 4, estipula un procedimiento de solución de disputas, dicho procedimiento deberá prevalecer sobre este capítulo, solución de controversia inversionista-Estado. Acá también en efectos prácticos es una cláusula de exclusión de foro, aunque está redactada en manera de que prevalece un mecanismo sobre el otro, pero el efecto legal es que es excluir un foro, el foro del tratado, y que se aplique el foro establecido en el acuerdo específico. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las implicancias de la no inclusión de esta cláusula paraguas? Podríamos resumirlas en las siguientes, ¿no? Que las disputas surgidas de contratos con inversionistas extranjeros serían adjudicadas o resueltas en cortes domésticas o en el otro foro especificado en el contrato. O sea, si es que hablemos de una relación entre una controversia surgida a partir de un contrato, el contrato de construcción de carretera del que hablábamos al comienzo, suscrito entre un inversionista americano, ¿no? Y el Estado peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si es que no se incluyen este tipo de cláusulas paraguas, básicamente, si surge una disputa vinculada al no cumplimiento por parte del Estado de una de las cláusulas contractuales de este contrato de concesión, el remedio legal al cual puede acceder o el mecanismo al cual debería acceder el inversionista es el mecanismo establecido en el mismo contrato. Si es que se incluyen este tipo de cláusulas paraguas en tratados suscritos por los estados, el inversionista tiene la opción de, además del mecanismo que establezca el propio contrato de concesión, poder alegar el incumplimiento de esta disposición contractual en el mecanismo de solución de controversias que establezca el tratado. ¿Existe alguna diferencia entre uno u otro mecanismo? Bueno, en realidad la mayor diferencia se da al momento de optar por, al momento de que los inversionistas decidan, por ejemplo, establecer su inversión en tal o cual país, van a de alguna manera evaluar en qué país tienen menor riesgo, o mejor reformulado de otra manera, existe el riesgo, pero ese riesgo se encuentra mitigado por una serie de instrumentos legales. Puede ser
que en un contrato de concesión específico no se pacte un foro internacional, de arbitraje internacional para resolver una controversia, sino se pacte corte doméstica. El inversionista puede decir, bueno, pero en realidad es un poco riesgoso que una corte doméstica del país que viola ese compromiso sea el encargado de resolver esa controversia. A mí como inversionista extranjero me interesaría tener derecho, acceso a un mecanismo que sea neutral, que no sea político, que sea totalmente independiente y separado del país en el cual voy a invertir. Y es por eso que estas cláusulas de cobertura, ¿no? Que brindan la opción de que estos contratos puedan ser, cualquier reclamo vinculado al incumplimiento de estos contratos pueda ser ventilado en el foro de arbitraje pactado en el tratado, mitiga en mayor medida este riesgo que se presenta para la inversión extranjera. En el caso, pues, de no existir esas disposiciones de cobertura de cláusulas paraguas, los tribunales únicamente son competentes para decidir sobre reclamos que constituyan alegaciones de violaciones del tratado en sí mismo, más no de otras obligaciones que el Estado haya asumido con respecto a las inversiones. Y bueno, obviamente la exposición a responsabilidad internacional del Estado disminuye notablemente, ¿no? Como les decía, un poco para aterrizar en el contexto del Perú. En el caso peruano, los acuerdos de antigua generación de los 90, hay algunos, no todos, que solían incluir ese tipo de cláusulas paraguas, pero los acuerdos ya más modernos, de nueva generación, que se empiezan a negociar en el ámbito de los tratados de libre comercio, solamente hay el acuerdo con Estados Unidos incluye, y no es una cláusula paraguas, como les decía, el efecto es distinto, porque la cláusula paraguas lo que implica es elevar la violación de un contrato a violación de tratado. Pero sí se brinda cobertura a ciertos acuerdos para que el inversionista pueda resolver las disputas vinculadas a esos acuerdos bajo el mecanismo de solución de controversias del tratado. Si es que finalmente se determina que ha habido una vulneración de disposiciones de ese tratado, de ese contrato, la consecuencia no es una responsabilidad internacional del Estado, sino una determinación de una violación contractual. Podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Ya un poco para revisar con ustedes qué es lo que han dicho los tribunales arbitrales sobre estas cláusulas paraguas, sobre esta cobertura de contratos en los tratados, o esta posibilidad de que cualquier compromiso sea contractual o también compromiso dada de manera unilateral por estados pueda ser reclamada, su cumplimiento sea reclamado en foros de arbitraje internacional pactados en los contratos. La jurisprudencia, y acá me voy a estar un poco en lo que ha dicho el CIADI, ¿no? Porque como ustedes un poco saben, hay distintos foros de arbitraje para resolver estas controversias o estas disputas de inversión. El más usado es el CIADI, obviamente es el Centro de Solución de Controversias en materia de inversión adscrito al Banco Mundial. Y un poco también yendo al contexto histórico, en el marco del consenso de Washington, cuando un poco todos los países adoptaron una serie de medidas de liberalización y alineados un poco con el interés de atraer inversión extranjera. Habían el interés, ¿no? de muchos países de ratificar el convenio CIADI, que es el que permite el movimiento de los estados para que este tipo de controversias de inversión entre
un Estado y un inversionista extranjero sean sometidas a la jurisdicción del Centro de Solución de Controversias de Arbitraje de Inversión del Banco Mundial. Entonces, hay jurisprudencia muy interesante de esta institución arbitral, de los tribunales arbitrales del CIADI que han resuelto controversias vinculadas a cláusulas paraguas. Y ahí hay unos casos que figuran en las láminas, las cuales, bueno, hay un caso emblemático, es el caso Vivendi. Establece que las violaciones contractuales no son necesariamente una violación de un tratado de inversión. Y es importante resaltar, porque este tribunal del caso Vivendi llega a una conclusión en la cual dice: el hecho de que se viole un contrato no implica necesariamente que la violación, que es la violación de un tratado. Para determinar si se ha violado el tratado, lo que va a resultar fundamental es la formulación de la disposición de estas cláusulas en el tratado. Y es un poco va a lo que habíamos les había mostrado sobre las distintas cláusulas. ¿Cómo es que están redactadas? ¿Cómo es que esta cláusula le da o no al tribunal arbitral un poco el lineamiento de si efectivamente este compromiso se convierte o no en un compromiso de tratado que deriva en responsabilidad internacional del Estado? En otro caso se dice: la cláusula paraguas crea una excepción a un principio establecido de derecho internacional concerniente a los contratos, con referencia a las obligaciones a los inversionistas extranjeros, ¿no? Lo que les decía, que esta es una excepción a la regla. La regla es que la solución de disputas vinculadas a un compromiso contractual se debe ventilar en el foro establecido en ese mismo instrumento contractual. La intención de una cláusula paraguas es imponer una obligación de tratado internacional sobre los estados, requiriéndoles que respeten obligaciones que hayan asumido con respecto a la inversión protegida por el tratado. Bueno, eso obviamente refleja un poco el consenso de la jurisprudencia en esta materia. Y acá, que es esta idea es muy importante y quisiera que de esta sesión un poco, yo sé que van a tener un repaso general por arbitrajes, se está centrado en arbitraje de inversión, arbitraje vinculado a estándares pactados en estos tratados de protección de inversiones. Pero sí quisiera que se llevaran un poco de esta sesión que este efecto de la cláusula paraguas no es transformar la obligación contractual en algo distinto, ¿no? El contenido de las obligaciones no se afecta. Eso es lo que se dijo en compañía de transmisión de gas versus Argentina. Era una controversia vinculada también a compromisos asumidos por Argentina en un contrato de concesión de transmisión eléctrica. Y acá lo que se dijo, o lo que el tribunal arbitral dijo, es que las obligaciones en sí no variaban. El contenido de la obligación es, por ejemplo, en este contrato yo como Estado puedo haberme obligado a establecer o a expropiar, ¿no?, los predios necesarios para que el inversionista pueda ejecutar las obras necesarias para esta obra de transmisión eléctrica. Puede ser que el Estado no cumpla con esta obligación, pero el contenido en sí de la obligación no varía, no se transforma por el hecho de que yo en un tratado le dé la opción al inversionista de litigar la reclamación vinculada a esta obligación en el foro pactado en el tratado, ¿no? La obligación sigue siendo la misma, es una obligación contractual, es una obligación a la cual el Estado es obligado en un contrato específico. Pero lo cierto es que yo, dependiendo de la redacción que se incluye en el Tratado de Protección de Inversiones, podría o no implicar una responsabilidad internacional del Estado. Podemos pasar a la siguiente lámina.
Bueno, ahí básicamente la lámina refleja el laudo en compañía de transmisión de gas versus Argentina. Acá he resaltado parte del laudo que dice, aspectos puramente comerciales de un contrato pueden no estar protegidos por el Estado en ciertas situaciones, pero es probable que la protección se encuentre disponible cuando haya interferencia significativa por gobiernos o agencias públicas en los derechos del inversionista. Acá un poco la racionalidad del tribunal arbitral era, yo creo, establecer la diferencia entre lo que es un mero incumplimiento contractual de carácter más comercial. Por ejemplo, podría ser que hay muchos contratos de concesión, no específicamente que se litigó con Argentina, pero hay contratos de concesión que establecen, por ejemplo, el pago de un subsidio por parte de los estados. Entonces, este no pago podría tener la característica más comercial, ¿no? Yo no le estoy pagando o yo no estoy cumpliendo con darle ciertos bienes al inversionista. Al ser incluido en un contrato, obviamente, esta obligación tiene un carácter contractual. Pero lo que nos decía el tribunal arbitral en este caso, transmisión de gas versus Argentina, era que era importante cuánta interferencia había habido por parte del Estado, de las agencias públicas, en los derechos del inversionista. Entonces, el análisis de este tribunal arbitral no se basaba únicamente en un análisis automático de decir la obligación del Estado era esta, así estaba pactada en el contrato, no la cumpliste, veo acuerdo bilateral de inversión, hay una cláusula paraguas, por ende hay una violación del tratado. No, ese no fue el análisis que llevó a cabo el tribunal. El tribunal arbitral fue más allá y dijo, no toda violación de este contrato es una violación del tratado. Se necesita algo más para que esta violación del contrato implique una violación del tratado e implique una responsabilidad internacional del Estado. ¿Y qué es eso algo más? Según la interpretación que hizo este tribunal arbitral, ese algo más era el grado de interferencia del Estado en las actividades del inversionista. Cómo había interferido esas acciones en afectar el valor de la inversión del inversionista. Esta fue una interpretación del tribunal arbitral. No necesariamente es la interpretación, una interpretación de consenso, de decir siempre voy a buscar algo más, siempre voy a básicamente establecer un umbral más alto para determinar que esta obligación contractual implica una violación de tratado. Y si es que no se pactase una cláusula paraguas, es muy seguro que un tribunal arbitral diría, bueno, puede ser, por ejemplo, una violación de contrato, pero no llega a violar el estándar de protección del acuerdo. Pongamos un ejemplo concreto. Expropiación, que es una de las disposiciones más litigadas, que es la cláusula de expropiación. Yo, como Estado, tengo el derecho a expropiar directamente, a tomar la propiedad de un inversionista extranjero, pero obviamente esa toma de propiedad, esa transferencia de propiedad del privado al público, el privado al Estado, implica la obligación de un pago de una compensación bajo ciertos parámetros. Yo puedo expropiar, pero como Estado me obligo a pagarle al inversionista una compensación justipreciada, una compensación en función al valor justo del mercado. Y también es cierto que hay lo que se llama la expropiación indirecta, que es no necesariamente una transferencia o no es una transferencia de la propiedad del inversionista al Estado, no hay una transferencia del título de la propiedad, pero mediante una medida del Estado
podría generarse un impacto negativo a la inversión del inversionista extranjero en tal grado que anule por completo todos el valor de la inversión, los atributos de propiedad sobre esa inversión. Entonces, ese efecto de anular el valor de la inversión es conocida como expropiación indirecta. Y hay una serie de parámetros que siguen los tribunales arbitrales para determinar cuándo una medida del Estado, una ley, una regulación, un acto administrativo, podría tener el efecto equivalente a una expropiación, anular por completo la propiedad. Entonces, yendo un poco a esta comparación entre violación de compromisos pactados en contrato y violación de estándares de protección, centrémonos un momento en la cláusula de expropiación. Bajo el acuerdo contractual, yo me podría haber obligado como Estado a pagarle al inversionista extranjero un subsidio de manera semestral, por ejemplo. Un subsidio para que esta inversión, o sea, un contrato de concesión de carretera resulte rentable, porque resulta pues que la construcción de la carretera en ciertas zonas geográficas no implica demanda, o sea, no puede ser repagada la inversión que haga el inversionista con un peaje, porque no hay demanda, no hay tránsito en esa zona, pero como Estado tengo la intención de que haya conectividad. Entonces, en el contrato de concesión de carretera, podría yo haberme obligado a sostener la inversión, a repagar esta inversión a través de un subsidio, de un pago por horas, que puede ser dado de manera semestral. Ese compromiso, de alguna manera, si no es cumplido por el Estado en los términos y condiciones pactados en el contrato, podría el inversionista reclamar o alegar que eso equivale a una expropiación indirecta. Podría decir, tu Estado no has cumplido con el pago de este subsidio de manera semestral, este subsidio, bajo ciertas características, eso también sería importante que un tribunal arbitral lo determine, pero ese subsidio, al no entrar a las arcas del inversionista, lo que está haciendo es afectar la rentabilidad de esta inversión, y ahí habría que ver es el incumplimiento de un semestre en el pago del subsidio, 2 semestres, 3 semestres, y eso ya un poco entra al análisis caso por caso que haga el tribunal arbitral. Definitivamente, un inversionista tendría la opción de alegar que este no pago del subsidio de manera semestral por parte del Estado es un incumplimiento contractual. Pero a la vez, si es que es un inversionista de Chile, por ejemplo, que ha pactado este contrato con el Ministerio de Transportes y hay un acuerdo bilateral de inversiones entre Chile y Perú, el inversionista chileno podría decir también, yo también estoy cubierto por la protección a las inversiones extranjeras, por la garantía de expropiación del acuerdo bilateral entre Perú y Chile, y Estado peruano, tú al no pagar, no cumplir con este subsidio, estás afectando negativamente mi inversión. Este no pago de 1 año o 2 años, lo que está haciendo es tener un efecto tal que anula por completo el valor de mi inversión. Entonces yo como inversionista chileno podría, llegado el caso, arbitrar o tratar de resolver esta controversia en 2 foros distintos. En un foro contractual, pactado en el foro pactado en el mismo contrato, y en un foro pactado en el tratado de inversiones. Pero fíjense que el umbral es distinto. El umbral en el caso de un arbitraje o una corte doméstica que resuelve el caso contractual, se basa simplemente en determinar si ha habido cumplimiento o no por parte del Estado. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Pagó cuando debía pagar? ¿En el monto que debía pagar? ¿De acuerdo al monto que debía pagar o no? En cambio, si el inversionista alega que se ha violado el estándar de expropiación, ahí el umbral es mucho más alto. Como les decía, probablemente no bastaría con que se incumpla una cuota para determinar que hay una anulación del valor de la inversión.
probablemente se requeriría algo más. Entonces hay una serie de variables que ya entran en juego. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso refleja un poco lo que nos decía el tribunal arbitral en este caso, ¿no? Decía, no basta solo con un incumplimiento comercial, hay algo más, hay que medir cómo esta acción o inacción del Estado interfiere, ¿no?, en los derechos del inversionista. Entonces, allí el tribunal arbitral adoptó un poco esta visión de los umbrales. El estándar es distinto bajo incumplimiento contractual que bajo incumplimiento de tratado. La siguiente lámina, por favor. Ese es otro caso, que es un caso contra Rumanía. Esta empresa Noble Ventures que establecía, en este caso lo que el tribunal arbitral determinó es que un principio importante de derecho internacional no debe ser interpretado como que ha sido tácitamente dispensado por un acuerdo internacional, en la ausencia de palabras que hagan clara la intención de hacerlo. Perdón, ese es el caso de ELSI contra Estados Unidos. Pero en el caso, sí, en el caso contra Rumanía se establecía que cuando la cláusula paraguas es incluida en un tratado bilateral de inversiones, se introduce pues a la regla general de separación de obligaciones del Estado bajo ley municipal y ley internacional. Ley municipal, básicamente ley doméstica, y ley internacional. En consecuencia, tal como en otra excepción a las reglas generales de derecho, la identificación de una disposición como la cláusula paraguas puede ser una consecuencia de la estricta, sino restrictiva interpretación de sus términos. Bueno, básicamente acá el tribunal, y acá cita la Convención de Viena, decía, bueno, esto es una excepción a la regla, y se dan cuenta que es un enfoque distinto a la determinación del caso anterior en el cual el tribunal arbitral hizo toda una interpretación de que una violación contractual nunca va a ser equivalente a una violación de tratado, porque en una violación de tratado se requiere algo más para determinar que ha habido una violación de un estándar de protección del tratado. Pero acá lo que nos decía el tribunal era, bueno, esto es una excepción a la regla. La excepción a la regla es que si tú pactaste esta cláusula de paraguas y te comprometiste a cumplir con obligaciones que vayan más allá del tratado, bueno, esa fue tu voluntad. Convención de Viena establece claramente que los tratados se leen, se interpretan en función a el sentido ordinario de las palabras, lo que está incluido y que refleja la voluntad, el consentimiento de las partes. Y lo que quisieron las partes era, bueno, hacer que esta violación de contrato sea elevada a una violación de tratado. Si vamos a la siguiente lámina. Acá, para graficar también un ejemplo adicional en el caso peruano, que esto no es una cláusula paraguas en el TLC Perú-Canadá, pero establece la opción de que ciertos contratos, convenios, puedan ser la violación de estos convenios o contratos puedan ser reclamados en el foro de arbitraje de inversión o el foro de solución de controversias pactado en el tratado, en el TLC Perú-Canadá. Y acá lo que se estableció es, artículo 820 es reclamación por un inversionista de una parte en nombre de una empresa. Un inversionista de una parte puede someter a reclamación ¿no? un asunto en el que la otra parte ha violado y dice una obligación bajo sección A. En sección A están, digamos que son las disposiciones pactadas en el tratado, las disposiciones como protección a las inversiones en caso de expropiación, la violación de no discriminar a los inversionistas extranjeros frente a inversionistas domésticos, la obligación de darles un trato adecuado, justo, equitativo, etc. Pero además se establece que se establece la obligación
de cumplir con convenios de estabilidad jurídica referido en el párrafo 2 de ese artículo, que es lo que está resaltado en el acápite C. Un convenio de estabilidad jurídica, un poco para ir hacia la cobertura de esta cláusula. Básicamente el Perú también en los 90 empieza a firmar convenios para garantizarle a inversionistas de alguna manera congelamiento de regímenes laborales, tributarios, por un plazo de 10 años. Básicamente, lo que establece este convenio de estabilidad jurídica, como su nombre lo dice, es que, por ejemplo, si hay una modificación de la tasa del impuesto a la renta, esa tasa del impuesto a la renta no le va a aplicar al inversionista que firme este convenio de estabilidad jurídica. El tema tributario es un tema, los aspectos tributarios resultan siendo de mucha importancia para los inversionistas al momento de invertir, tienen todo un planeamiento tributario y a partir de eso toman una serie de decisiones de inversión, siendo el aspecto laboral y el tributario los más importantes. Entonces, en esta década, a inicios, ¿no? En los 90, se da la opción de que a través de estos instrumentos ciertas disposiciones en materia laboral y tributaria se mantengan, se mantengan congeladas respecto al inversionista que suscribe ese convenio por un periodo de 10 años. Y cuando digo congeladas, no es que el Estado no pueda modificar esas regulaciones, las puede modificar, pero si modifica, por ejemplo, esta tasa de impuesto a la renta, esa modificación no le es aplicable al inversionista que tiene firmado un convenio de estabilidad jurídica. Yo me comprometo a que haya estabilidad jurídica por 10 años respecto a ciertos aspectos. Entonces, en este TLC Perú-Canadá, lo que se pactó fue que también un inversionista podría presentar una reclamación vinculada a compromisos previstos en este convenio de estabilidad jurídica. Se daba esa opción a que estos inversionistas tengan acceso al mecanismo de solución de controversias previsto en el tratado para litigar, reclamar las supuestas vulneraciones de compromisos bajo convenio de estabilidad jurídica. La siguiente lámina, por favor. Bueno, ahí está la misma disposición, ¿no? Que establece un poco ciertas condiciones de cuándo es que se podrían presentar este tipo de reclamos por vulneraciones de compromisos bajo convenios de estabilidad jurídica. Y dice, fíjense que está bastante acotado, ¿no? Son una reclamación por inversionista a nombre de una empresa, de otra parte, bla, 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 puede ser presentada solo cuando el convenio de estabilidad jurídica haya sido suscrita con posterioridad al 20 de junio de 2007, o sea, establece un ámbito temporal determinado del universo de convenios de estabilidad jurídica cubiertos por esta cláusula. B. El convenio de estabilidad jurídica se encuentre vigente al 20 de junio de 2007, o sea, suscrito con posterioridad al 20 de junio de 2007 y en términos de vigencia, tiene que estar vigente al 20 de junio de 2007. La medida tributaria haya sido adoptada con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este tratado, o sea, si se tratase, como les decía, de una modificación de la tasa de impuesto a la renta, esta medida, bueno, debió ser adoptada posteriormente a que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá, y la reclamación no esté relacionada con cualquier asunto tributario en disputa entre el inversionista o su inversión antes de la entrada en vigencia del tratado. O sea, hay aspectos que han sido tramitados en corte doméstica o en arbitraje local, eso quedaría por fuera de la cobertura de esta disposición. Entonces, este es otro ejemplo de cobertura, no de cualquier compromiso, de cualquier contrato o declaración asumida por el Estado en favor de un inversionista, sino de un acuerdo, un convenio específico sobre cierta materia
con una serie de condiciones y lineamientos que determinan su ámbito de aplicación. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ya vimos esto un poco con la revisión del texto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y acá fíjense, ¿no? Esta es la cláusula. Esta cláusula de solución de controversias, inversionista-Estado, lo que establece, bueno, hay un artículo específico con el cual se da el consentimiento del Estado, de los estados que suscriben ese tratado, a que ciertas reclamaciones sean presentadas ante el mecanismo previsto en el acuerdo. Y se establece qué tipo de reclamaciones son las que pueden ser presentadas ante este mecanismo. Esta es la cláusula de consentimiento, el consentimiento para arbitrar. Y ahí pueden ver que se establece claramente que las reclamaciones están vinculadas a cuando, bueno, el demandante alegue que el demandado ha violado a las obligaciones de conformidad con sección A. Esas obligaciones que, bueno, lamentablemente por el tiempo se requería una sesión específica para revisar todas las garantías que se establecen en estos acuerdos, pero básicamente, como les decía, son garantías de tratamiento, de no discriminación, de trato justo equitativo, de expropiación con compensación, etc. Y en el B y en el C se establece autorización de inversión o acuerdo de inversión. En el caso de autorización de inversión, bueno, no se aplica porque el caso peruano no existe lo que existe en otros países, que antes de que un inversionista extranjero invierta, se le tiene que autorizar a que invierta. Eso existe en algunos países, son como unos mecanismos de filtro, ¿no? Que pasan por cierta evaluación de la entidad competente en materia de inversión extranjera, determina si bajo cierto umbral, no es necesaria una autorización, pero superando cierto umbral del monto de la inversión sí se requiere esta autorización previa del Estado para que invierta el inversionista extranjero. Eso no funciona en el caso peruano. Pero bueno, el supuesto que sí habíamos comentado es el de acuerdo de inversión. 3 tipos de contratos: recursos naturales, infraestructura y servicios públicos, cuyo incumplimiento podría dar lugar a que se arbitre bajo el mecanismo de solución de controversias del tratado. Podemos ir a la siguiente lámina. Bueno, eso es un poco ya lo que habíamos revisado en el texto, ¿no? ¿Cuál es el texto de qué es acuerdo de inversión? Ya les había comentado los 3 tipos de contrato cubiertos. Podemos ir a la siguiente lámina. Bueno, y un poco quería también mencionar otro tipo de cláusulas vinculadas a este desarrollo jurisprudencial, o cómo el desarrollo jurisprudencial en foros de arbitraje de inversión un poco ha influido e influenciado en la reformulación de las cláusulas de los tratados de inversión. Entonces, un poco para la sesión de hoy, que ha estado más bien centrada en el aspecto de cobertura de estos acuerdos internacionales de inversión sobre un aspecto específico, porque esa es una disposición específica que se incluye en estos acuerdos de inversión, que es estas cláusulas que permiten que reclamaciones vinculadas a contratos puedan ser ventiladas en arbitraje de inversión bajo un tratado. Existe también una serie de salvaguardas o disposiciones que pueden ser invocadas por los estados en estos arbitrajes de inversión. Me parecía importante un poco tratar de terminar la sesión con cómo los estados, ante las reclamaciones presentadas por inversionistas extranjeros, podrían invocar cláusulas que se llaman las cláusulas de denegación de beneficios. Cláusulas que permiten que no se le aplique a un inversionista extranjero las disposiciones del tratado por considerarse que ese inversionista no tiene legitimidad
para esa reclamación. Y básicamente hay razones, son dos razones por las cuales un Estado podría invocar que se le niegue los beneficios o la aplicación de las disposiciones del acuerdo a estos inversionistas. Y es que la empresa que plantea la reclamación no tiene actividades sustantivas de negocios y que son propiedad de un nacional de un no parte, y empresa que no tiene actividades sustantivas de negocios y que es propiedad de un nacional de un Estado, del Estado receptor de inversión. En buena cuenta, si por ejemplo, yendo al caso reclamaciones de contratos presentadas bajo el mecanismo de solución de controversia previsto en un tratado, esta reclamación es presentada ante el foro CIADI, por ejemplo, y se trata de una empresa que es controlada no por nacionales del país con el que el Perú ha suscrito el tratado, sino por países de una tercera parte. Por ejemplo, es el caso de las compañías cascarón o shell companies, que se le llaman en inglés. Podría ser una compañía que, si bien está establecida en Estados Unidos, finalmente es controlada por inversionistas, no sé, pues de Emiratos Árabes. Un país con el que no tenemos un acuerdo bilateral de inversión. Entonces, y las actividades sustantivas de ese inversionista realmente no se dan en Estados Unidos, sino se dan en Emiratos Árabes. Entonces, bajo ese esquema, lo que pueden hacer los estados es invocar que se denieguen los beneficios, la aplicación de las disposiciones de este tratado de inversión Perú-Estados Unidos a este inversionista, porque su organización societaria es de tal manera que en realidad las actividades sustantivas, o sea, el control y la posesión de las acciones no es de inversionistas o de nacionales de Estados Unidos, sino de inversionistas de Emiratos Árabes Unidos. Y además, las actividades sustantivas no se dan en Estados Unidos, sino se dan en un tercer país. Entonces, ese es un tipo de salvaguarda, defensa que puede ser invocada por los estados ante estas reclamaciones presentadas por inversionistas. Me parece importante mencionar este aspecto porque es un ejemplo de muchas disposiciones que se incluyen en estos tratados que permiten un poco equilibrar o balancear este régimen de protección de inversiones extranjeras. Definitivamente estos instrumentos son suscritos por los estados porque son herramientas útiles para atraer inversión extranjera a nuestro país y guiar y ser motor de crecimiento económico para nuestro país con los indudables beneficios que trae la inversión extranjera, pero a la vez incluir una serie de disposiciones, salvaguardas legales para, en el caso de enfrentar algún tipo de disputa surgida a raíz de las inversiones establecidas por esos inversionistas, el Estado tenga todas las herramientas legales para invocar estas defensas, porque el sistema de protección de inversiones es un sistema que lo que busca es proteger inversiones extranjeras, inversionistas y sus inversiones, por medidas adoptadas por estados, pero medidas que son arbitrarias, desproporcionadas, que no se ajustan a los estándares de derecho internacional previstos en el tratado. Pero lo cierto es que también hay una serie de reclamaciones que en los años pasados han sido traídas por inversionistas extranjeros los cuales alegan pues que cualquier medida que ha generado un impacto negativo a su inversión puede ser litigada en estos foros. Y eso no necesariamente se encuentra alineado con el objetivo del sistema de protección de inversiones. Por el contrario, es un objetivo muy claro de proteger inversiones por estas acciones, estas interferencias de estados que son arbitrarias, desmedidas, infundadas. Y es por ello que justamente se negocian, se incluyen una serie de salvaguardas para que el Estado, ante reclamaciones no legítimas, pueda defenderse.
Hola Vanessa, ¿me escuchas? Sí, Guillermo, sí, ahora sí te escucho. Ah, excelente. Bueno, Vanessa, oye, hemos estado bien atentos a la ponencia. Como tú dices, es una ponencia pues que tiene varios temas ahí a desarrollar, a desmenuzar exactamente. El tema de las cláusulas paraguas, exactamente, bueno, para lo que es temas de arbitraje de inversión, arbitraje internacional, pues es un tratamiento lato, un tratamiento macro, como tú bien lo conoces, como tú tienes experiencia, ¿no? Entonces, de todas maneras, nosotros te agradecemos muchísimo, sinceramente, por este aporte en este espacio. En este espacio que con humildad vamos avanzando poco a poco, vamos aprendiendo más cosas, sinceramente. El mundo del derecho es tan amplio y más sobre todo en esta rama de arbitraje. El lunes tuvimos, por ejemplo, la exposición de lo que es el arbitraje en relación con el Poder Judicial. Eso fue dentro de lo que es el ámbito interno, el ámbito nacional. Ahora todo esto es en el ámbito internacional, como tú bien lo conoces. No obstante, de todas maneras, yo quiero aprovechar dentro de este espacio para hacerte la presentación, porque es importante que los ponentes sepan, los participantes sepan quién eres tú. Hubo un error justo, un error en la comunicación al inicio, al introito. No obstante, igual es importante la presentación. Tú eres abogada de la Católica, tienes la maestría en lo que es negocios internacionales y derecho económico en la Universidad de Georgetown y eres directora de Norteamérica y Europa, así como también has tenido experiencia en lo que es coordinaciones de negociaciones y lo que es relacionado a lo que es controversias internacional de inversión. Entonces, para nosotros, tener una ponente de tu calidad, de tu rubro, pues es muy importante y nosotros pues nos sentimos muy agradecidos al respecto, ¿no? Sinceramente. Entonces, una de las preguntas que justo quisiera plantearte, más que todo para aprovechando este espacio, es dentro de lo que tú señalabas, ¿no? Es que por qué es importante la cláusula paraguas. Algo que digamos ya a la ponencia es ¿qué sucedería sin, o sea, mejor dicho, el efecto de que un tratado no incluye una cláusula paraguas sería declarado inconstitucional? O sea, esa sería un poco la pregunta, porque veo que es muy importante y todos los que te hemos escuchado es tan importante esa cláusula paraguas respecto a la protección del inversionista entre los casos comparados que nos has dicho, la jurisprudencia comparada. Pero si no se incluyera esta cláusula, ¿sería el tratado o el tratado, sería en este caso la celebración o el acuerdo, sería inconstitucional? Esa sería la pregunta. Muchas gracias Guillermo por la presentación y también por la pregunta. No, de ninguna manera un tratado que no incluya una cláusula paraguas es inconstitucional. Es inconstitucional. En realidad, como les decía al comienzo, estos acuerdos lo que reflejan es... La pregunta, no, de ninguna manera un tratado que no incluya una cláusula paraguas es inconstitucional. O sea, siento un eco. No sé si... En realidad, sí, no sé, parece que estaba prendido el micro. Sí, decía Guillermo que no, que de ninguna manera podría ser determinado como inconstitucional, porque, como les decía al comienzo, estos tratados de inversión lo que reflejan son políticas que adoptan los estados respecto a la cobertura, ¿no? y la protección de inversiones extranjeras. Eh, Podría adoptarse un enfoque muy pro inversionista, o sea, de que protejo a la inversión extranjera e incluye una serie de cláusulas con ese objetivo, o un enfoque más bien en el cual sí protejo inversión extranjera, pero con una serie de condiciones y lineamientos. Las cláusulas paraguas el día de hoy ya no se negocian por el Perú, porque la cobertura era o es bastante amplia y podría llevar a un supuesto en el cual, no sé, pues hasta tal como eran, les mostré las redacciones de estos acuerdos, Pakistán-Suiza, estos acuerdos un poco más de inicios de los 90, en el cual
muchos países, y era parte del contexto histórico, porque en realidad los países competían, tenían una competencia para traer inversión extranjera, y creo que no se tenía tampoco mucha experiencia con el efecto que iba a tener esa cláusula en el tiempo, cómo iba a ser interpretada por tribunales arbitrales. El día de hoy existe mucho conocimiento de las implicancias legales que tienen estas cláusulas paraguas. Entonces, si bien se busca proteger inversión extranjera, se negocian esos acuerdos, pero se negocian, como les decía, acuerdos que son bastante extensos porque buscan incluir una serie de condiciones, lineamientos, para que los tribunales arbitrales determinen en su laudo el ámbito de las disposiciones, de las obligaciones de los estados, pero reflejando la voluntad de las partes, no yendo más allá, no siendo extensivos ni muy ambiciosos o protegiendo más allá de lo que efectivamente las partes quisieron proteger. Entonces, no es inconstitucional porque esto refleja una política. Quiero proteger inversión extranjera y la puedo proteger de manera muy amplia, amplísima, o más bien acotada, con ciertos límites, bajo ciertas condiciones, bajo ciertos supuestos. Entonces, es un poco más un tema de evolución, de formulación de disposiciones, un poco a la luz de las necesidades y prioridades de los intereses nacionales. Perfecto. Perfecto, Vanessa. ¿Me escuchas ahí? Ya, perfecto. Bueno, Vanessa, muchas gracias nuevamente por la participación. Esperemos contar nuevamente contigo con tu presencia, claro está, en otro espacio, ya un poco más a fondo respecto a estos temas de arbitraje, respecto al tema de la parte de inversiones. No sé si quisieras dar tú unas palabras de cierre. Sí, Guillermo, no, bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta sesión, a esta semana del arbitraje. Bueno, encantada de poder colaborar en el futuro con ustedes y bueno, como bien decías, el arbitraje internacional, el arbitraje de inversión es un campo relativamente nuevo, es un campo del derecho en evolución y sí creo que es muy interesante también para los participantes, los abogados y los futuros abogados, tener mayor conocimiento sobre esta área tan interesante del derecho. Entonces, bueno, encantada de participar en esta sesión y a disposición para cualquier oportunidad de colaboración futura. Gracias, Vanessa. Gracias por tu participación y muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bendiciones también y bueno, cuídate mucho y cuídense todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídate. Chao, gracias. Buenas noches.